agora a presentar a César. A verdade é que para a DAG é unha honra ter a palabra honra, sona así como un pouco pretenciosa, pero é de certo ter aquí a César con nós. César, con outros dous socios máis, formou o Estudio Gráfica Futura, que acaba de dicir agora que fan 20 anos no 2013, 20 anos, dende 1993. Bueno, moi rápido, simplemente decir que para nós na asociación, cando pensamos en traer unha persoa que viñera a falar, pensando nos estudantes, pensando nos mesmos, ou pensando incluso nas xente das artes gráficas, que eran así como os tres colectivos que nos interesaban que estiveran aquí hoxe aquí. Nos interesaba moito a figura de César e de Gráfica Futura no sentido de facer trayectoria de deseño. Quero dicir, máis alá de modas instantáneas, como contaba antes Pancho, esta idea de facer unha trayectoria de moi alto nivel, de moita calidad, durante 20 anos estar facendo un traballo tan bo, é como que, de alguma maneira, satisfacía todas as nosas inquedanzas de querer traer unha persona que falara sobre deseño, non? Os que pola mañá xa estivemos no seminario, bueno, xa comprobamos un pouco a parte profesional, como é a parte humana e máis persoal, e creo que todos o vades comprobar tamén agora na exposición. Así que nada máis, moitas gracias, César, por estar aquí, e agardamos que vos guste moito. Hola, buenas tardes. Lo primero quería agradecer a la asociación el haberme invitado, y en particular a Suso y a Cibran, con los que mantengo una relación que casi me gustaría pensar que es más de amistad que de colegas profesionales, ¿no? Y bueno, pues de repente esos 20 años me han caído encima así como una losa, pero bueno, no os creáis que hace tanto tiempo. El tiempo pasa muy rápido. Bueno, lo que quería enseñaros en el pase de las diapositivas es ejemplos de la trayectoria del trabajo del estudio y acompañarlas de unas reflexiones, que son unas reflexiones generales sobre el oficio, básicamente sobre el oficio de diseñador y sobre el trabajo editorial, y cómo lo entendemos en el estudio o cómo pretendemos que funcione. Entonces, bueno, pues quería empezar con unos trabajos que son previos tres trabajos que son trabajos de universidad y que son previos a la formación del propio estudio, y que bueno, de algún modo funcionan o los utilizamos siempre como una especie de preámbulo, ¿no? El orden de los trabajos y, digamos, su aparición es bastante aleatoria y tiene más que ver seguramente con temáticas que con una cronología, digamos, al uso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que yo entiendo que deberían de ser unas cualidades, por decirlo así, recomendables, o que deberían, digamos, acompañar a aquella persona que se quiere, digamos, dedicar o quiere plantearse, digamos, un trabajo profesional en el mundo del diseño gráfico, ¿no? Yo diría que debería de ser una persona que tuviera la habilidad de sopesar un problema y una posibilidad sin prejuicios, teniendo en cuenta todas las condiciones, incluidas las suyas propias, por supuesto, y escoger, disponer y decidir en base a eso adecuadamente, ¿no? Debería de ser capaz de hacer que las limitaciones estuvieran a su favor. Sería recomendable que disfrutara del trato con los demás y empatizase con ellos. Y, por supuesto, debería saber trabajar en equipo. Se podría admitir que fuera razonablemente expresivo, pero también que fuera capaz de analizar con más objetividad de las que se requiere en alguna de otras profesiones, digamos, de las bellas artes, ¿no? Algo que podemos constatar con frecuencia y que se da a menudo en el trabajo del diseñador es ese hecho de no poder trabajar con a prioris, ¿no?
ni fórmulas preconcebidas que tratan de hacer confluir conceptos diversos, ¿no?, de una manera, digamos, muy forzada, por decirlo así, ¿no?, solamente por la mera acción de juntarlos a la fuerza, ¿no? El cliché que sirve para, teóricamente, resolver cualquier idea, ¿no? Sería como coger el rábano por las hojas, eludir el problema yéndose por las ramas, si queréis, o, bueno, ascribirse a pseudoteorías o clichés, ¿no? Eso funcionaría, no serían como tentaciones, por decir así, que tendríamos o con las que nos daríamos de bruces en demasiadas ocasiones, ¿no? De manera que, bueno, el primer factor, como hablábamos esta mañana, es más que recibas un encargo de diseño, sería diseñar el encargo. Esa sería, digamos, la primera fase del trabajo, ¿no? Surgen, digamos, las primeras preguntas, las preguntas previas, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de este encargo? ¿Qué fin persigue? ¿Y a qué necesidades o intereses obedece? En el fondo, ¿qué ideas pretende transmitir, ¿no? En nuestro caso, digamos que como un procedimiento, ni siquiera como una práctica, echamos manos de las herramientas propias de la profesión. En este caso, pues son la tipografía, el color, el dibujo y la fotografía. Y aquellos soportes, tanto físicos como virtuales, digamos, que nos acompañan en el día a día del trabajo, ¿no? De esa manera ajustamos, de algún modo acotamos el campo de acción y resolvemos lo que serían los primeros problemas, por decir así, de comunicación, ¿no?, del proyecto. En ese momento estaremos en condiciones de poder iniciar un ejercicio de traducción, es decir, de entender el diseño como una labor de traductor, ¿no?, de ser un mediador entre el texto, las imágenes y entre lo que estos deben transmitir y el modo más adecuado de hacerlo. Seguramente el mayor inconveniente de este enfoque está en la necesidad de poner en funcionamiento el intelecto y la intuición a partes iguales, de una manera que exige, por un lado, pasión y, por otro lado, un planteamiento crítico y racional. Y digamos que entre esos dos mundos nos moveríamos ya prácticamente desde ese momento hasta el término del proyecto, del trabajo, ¿no? En este sentido, entendemos como determinantes las siguientes consideraciones. El diseño como una práctica que no tiene en cuenta solo la dimensión espacial, sino fundamentalmente la temporal, convirtiendo el resultado en una experiencia, como puede ser la lectura de una publicación o la visita a una exposición. Y en ese aspecto consideramos el cine como una influencia importante en nuestro trabajo, aunque sea una influencia que funciona de modo subliminal. La escala y la relación entre los diversos elementos también ocupan gran parte de nuestro tiempo a la hora de diseñar, sobre todo en un aspecto que nosotros valoramos especialmente y que es el aspecto, digamos, del uso de la tipografía. En principio no entendemos el ruido, la confusión o el desorden como un recurso, sino como un posible resultado entre otros muchos. Apreciamos los aspectos irónicos en el desarrollo de un trabajo, pero procuramos que no salgan a flote, o por lo menos que de esa manera entendemos que su eficacia puede ser mayor, ¿no? Digamos que en definitiva lo que procuramos es respetar la inteligencia de aquellas personas que van a recibir nuestro trabajo. En el desarrollo, digamos, de la actividad, ciertas premisas se ponen encima de la mesa y tratan de concebir con lo que nosotros pensamos que son ideas preconcebidas, ¿no?, sobre la forma que deben de tener las cosas. Pongamos, por ejemplo, el caso de una revista de arquitectura, ¿no? ¿Por qué en los reportajes fotográficos de la revista de arquitectura nunca aparecen personas, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Sería adecuado introducir una sección como, por ejemplo, ecos de sociedad o pasatiempos, ¿no? ¿Por qué no contar un proyecto con el lenguaje, digamos, de la historieta, del cómic? ¿Por qué no la imprimimos en un formato DIN A2 o DIN A6?
¿Le hacemos parecer un libro aunque sea una revista o viceversa? En fin, ¿queremos ser insolentes o queremos ser complacientes en el resultado final? Son, digamos que, cuestionamientos previos, ¿no? Unos cuestionamientos que en principio, bueno, seguramente lo que nos introducen es un espacio, digamos, resbaladizo, por lo menos a priori, ¿no? Y que de algún modo se enfrenta con la siguiente fase, digamos, en el desarrollo del trabajo. Y es cuando entramos a trabajar en aquellos problemas que de algún modo no lo son más que para nosotros y pasan desapercibidos para el resto de los mortales, ¿no? Como puede ser elegir entre una versión espúrea y una versión fiable de la tipografía helvética 45 o considerar la diferencia de textura y tono entre dos papeles offset de 135 gramos, ¿no? En este momento también se presenta la tentación de responder a este trabajo no solo como un encargo o como, digamos, como un proyecto, sino también tratar de responder con él a requerimientos de orden creativo más personal, ¿no? En ese momento es cuando editores, fotógrafos, redactores, dibujantes, impresores, encuadernadores, entre otros muchos, por no hablar del cliente, obviamente, eliminan, por las buenas o por las malas, cualquier atisbo de individualismo o arrogancia. En ese momento, o a partir de ese momento, todo el asunto queda reducido a dar forma, a hacer algo apropiado y adecuado a su uso. El tipo de cuestiones o de preguntas que a partir de este momento nos planteamos son bien otras, ¿no? ¿El índice cumple su cometido en el caso de una publicación? ¿Cómo se relacionan los pies de foto con las imágenes? ¿Qué tal funciona la secuencialidad de las páginas? ¿Cuánto pesa y qué tal se maneja la publicación? O en el caso de una exposición, ¿su recorrido está claramente señalizado? ¿Hay coherencia gráfica entre los elementos del proyecto de imagen corporativa desde una tarjeta de visita al rótulo de la fachada de un edificio? Digamos que es un trabajo de resistencia y de lucidez, que tiene como objetivo lograr un artefacto, libro, exposición, logotipo, con características muy específicas, ¿no? Y de algún modo llegar a algo que nosotros queremos pensar que después de todo este proceso es casi inevitable. Es la solución que de algún modo ha surgido de una manera prácticamente, no voy a decir natural, pero sí apropiada, ¿no? Y sobre todo pensamos que aquel diseño, digamos que el trabajo de diseño que nosotros hayamos podido realizar no debería en ningún caso ser distinto del contenido con el que se trabaja y en ningún caso tratar de luchar contra su propia esencia, ¿no? También, digamos que en ese punto entran otros cuestionamientos que pueden llamarse de orden ético, ¿no? Y bueno, yo en este foro y desde la asociación, pues bueno, esta mañana hemos comentado, digamos, que cuál es la función o cuál debería de ser en ese sentido la respuesta, digamos, de la profesión a cierto tipo de encargos, ¿no? O a cierto tipo de planteamientos, ¿no? Y bueno, en ese sentido el debate está abierto y seguramente más adelante podríamos hablar sobre él, ¿no? Por supuesto que se puede pedir o se debe de exigir seguramente algo más allá de lo que podríamos decir el deber cumplido, ¿no? Y en algunos casos, felizmente, eso ocurre, ¿no? Aunque resulte resbaladizo, lo definiremos como la capacidad de provocar, si queréis, un escalofrío de emoción o experimentar la contemplación de algo
que tiene una trascendencia del tipo que sea, ¿no? Y bueno, pues es algo que bueno, pues algunas veces ocurre y afortunadamente pues es satisfactorio, ¿no? Y agradable, ¿no? Para eso, bueno, pues nosotros lo que tenemos es una, por decir así, una lista de diseñadores que de algún modo pues nos han provocado eso desde fuera, ¿no? Y entre ellos pues me gustaría citar a gente de la que hemos visto algún trabajo esta mañana, como Alvin Lustig, Vin Crowell, en el caso español, pues Diego Lara, del que os he mostrado una cita. Y en este último caso, seguramente, por la cercanía también, la mayor influencia, digamos, personal para que yo me dedique a hacer este trabajo, ¿no? Esa especie de descubrimiento con sus publicaciones de que había una persona responsable de compaginar y de hacer el diseño y de convertir aquello en algo interesante, ¿no? Con cierto interés. En el caso de los contemporáneos, esta mañana también han surgido nombres como los de Irma Bohm, Bruce Mau, Karel Martens o Peter Saville. Con respecto a lo que hablaba antes digamos, de la responsabilidad o digamos, del planteamiento digamos, más ético de la profesión, ¿no? Desde aquí me atrevería a proponer lo que podríamos decir un ajuste de prioridades, ¿no? a favor de formas de comunicación más útiles, más duraderas y más democráticas, ¿no? Un cambio de mentalidad hacia la producción y exploración de nuevos tipos de significado y de compromiso con los recursos y la cultura, si queréis, autóctona, ¿no? También pensamos que el mermado alcance del debate en el mundo del diseño debe de ampliarse. Y pensamos que uno de los problemas es la sobreabundancia de información. Entonces, tratamos de algún modo de combatir lo que esta mañana decíamos o entendíamos como ruido. En definitiva, y para acabar, digamos, la breve charla, la premisa que se impone entre nuestra manera de concebir el diseño se resumiría, iba a decir en una frase, pero casi ya son dos, ¿no? Una es pasar las cosas a limpio, ¿no? Y por otro lado, surgía esta mañana tratar, en la medida de lo posible, de ir desapareciendo, ir como saliendo del escenario, ¿no? Y que casi cuando presentaras tu trabajo el cliente te dijese pero ¿dónde está el diseño? Si aquí no se ve tu trabajo, es decir, ¿cómo piensas que te voy a pagar por esto que me estás enseñando, ¿no? Esa, digamos que para mí en particular sería una buena manera de terminar. Entre los trabajos que habéis visto, bueno, hemos introducido unas frases. Para eso he pedido ayuda con la traducción. Digamos que definiciones que de algún modo, con las que de algún modo nos sentimos identificados o compartimos, ¿no? en cuanto al modo de entender el diseño. Pero bueno, pienso que también pueden funcionar casi como provocación, pueden funcionar casi como lo contrario, ¿no? Es seguramente pues, fruto de una, por decir así, como decía antes, de una destilación. Como veréis, hay mucho trabajo relacionado con la arquitectura, que es digamos, un terreno en el que hemos trabajado bastante, y también con la fotografía y con los catálogos de exposiciones, ¿no?
eso también de algún modo ha condicionado nuestro modo de trabajar y esta especie de reserva a colocarnos en primera fila, por decirlo así, ¿no? Y funcionar más casi como un eco, estar como detrás, ¿no? Y que de algún modo lo que se pudiera aportar fuera algo que en ningún caso se impusiera, ¿no? sobre lo que se expresa, ¿no? En este caso concreto del exilio, lo que de algún modo planteábamos con la cubierta era la posibilidad del diseño de una bandera para una hipotética tercera república, ¿no? No sé si hay algún triangulito, seguramente alguno aparecerá, pero en principio hemos procurado, o por lo menos tratamos de que aquellos trabajos que hacemos no tengan fecha de caducidad o que de algún modo puedan ser casi atemporales, de cierto modo, ¿no? Bueno, con esta frase terminamos y bueno, espero que os haya gustado la charla. Muchas gracias.